La Gran Comisión, Mateo 28, 16 al 20. Creo que muchos hemos escuchado estos versículos, los hemos escuchado predicar, tal vez en semanas de misiones, hemos escuchado estos versículos compartidos y hemos escuchado varias verdades. Ahora, no voy a decir prácticamente nada nuevo, pero sí quiero hacer, esto es un recordatorio de la gran comisión que tenemos como individuos y también la gran comisión que tenemos como iglesia. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con estos dos hombres. El uno es bastante conocido entre nuestros círculos porque uno es Billy Graham. Qué feo se ve ahí la foto, pero es Billy Graham, famoso evangelista. Yo creo que el evangelista más popular en el siglo pasado. Y este es Billy Graham. Y el otro fue su amigo, también evangelista, Charles Templeton. Bueno, no sé cómo se pronuncia de la mejor manera, pero este es Charles Templeton. Y Charles Templeton fue un evangelista junto con Billy Graham, fueron a Europa a evangelizar y después Charles Templeton empezó a dudar de su fe. Empezó a dudar de su fe y le dijo lo siguiente a Billy Graham: no puedes hacer eso, Billy. No te atrevas a dejar de pensar en la pregunta más importante de la vida. Si lo haces, comienzas a morir. Es un suicidio intelectual. Eso le dijo Charles Templeton a Billy Graham. Después de escuchar eso, la pregunta más importante de la vida, de quién es Cristo, quién es Dios, si su palabra es real, si la creación era real, porque todas esas preguntas Charles tenía en su mente y le preguntaba a Billy, ¿todo esto es verdad? ¿Todo lo que viene en la palabra de Dios es verdad? Y algunas de las cosas no tienen ni explicación. Y empezó a dudar. Y comenzaba a dudar. Y Billy a veces no tenía respuestas para Charles. Pero él hizo la siguiente oración. Oh Dios, hay muchas cosas en este libro que no entiendo. Hay algunas áreas que no parecen correlacionarse con la ciencia moderna. Pero Padre, voy a aceptar esto como tu palabra por fe. Voy a aceptar esto como tu palabra por fe. Dice Billy Graham en su biografía que a partir de esto, él dice, muchas de mis batallas fueron ganadas. Y si tú escuchas muchas de sus predicaciones, él dice, la palabra de Dios dice tal, 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 tal. La Biblia dice tal, 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 tal cosa. Ahora, hermanos, nuestra condición normal y natural es que muchas veces tenemos dudas, tenemos preguntas, y eso a veces nos infunde temores y no sabemos qué vamos a estar haciendo y cómo vamos a enfrentar tal o cual problema. Porque tenemos un corazón muchas veces llenos de dudas y mis dudas me ahuyentan de Cristo. Fíjate lo que dicen los primeros versículos de Mateo 16 y 17. Saben que, hermanos, es muy complicado tener esto. Voy a cambiar de micrófono. ¿He aprendido? Ok, vamos a ver si funciona mejor así porque este micrófono no somos amigos. Ok, bueno, entonces algunos dudaban. Vamos a leer los primeros versículos 16 y 17. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero, ¿qué dice? Algunos dudaban. Algunos dudaban. La gran encomienda, y me da mucha paz y tranquilidad, porque la gran encomienda, ya aproximadamente eran 500 personas que estaban ahí presentes en este monte donde Jesús les había citado. Eso es después de la gran resurrección de Jesús en el capítulo 28 que vemos en los primeros versículos. Y están todos
han sido convocados por las mujeres. Cristo les ha dicho a las mujeres, díganle a mis discípulos que me voy a estar en el monte allá en Galilea. Y todos vienen y algunos querían ver a Jesús pronto y algunos ya le habían visto. Y los 500 estos que vienen, algunos tenían dudas y algunos dudaban. Ahora, Jesús no encomienda esto a los más con un mayor corazón, los más valientes, los más fuertes. No. Él trae a algunos que aún dudaban. Ellos van a ser perseguidos. Ellos van a ser maltratados. Ellos van a ser encarcelados. Ellos van a ser muertos. Ellos van a ser jalados de los pelos y arrastrados por estar en el camino del Señor. Yo quiero que te imagines esta escena, donde van algunos como cautelosos, despacito, porque han visto todo lo que ha pasado con anterioridad. Han visto cómo el Señor Jesús ha sido muerto y crucificado. Y no es normal, hermanos, que la gente se levante de los muertos. Y algunos dudaban y tenían estas dudas y no sabían quién era. Ahora, algunos llegaron y adoraron a Jesús, y esa palabra adorar significa que está postrado en el piso dando gloria a esta persona que es Cristo. Pero algunos dudaron. Y esto nos recuerda, y esta es la frase que quiero que nos llevemos el día de hoy a casa, hermanos, que Jesús tiene toda potestad. Y por lo tanto, ve y haz discípulos. Jesús tiene toda potestad, por tanto, ve y haz discípulos. Fíjate lo que viene en el versículo 1 del capítulo 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Hermanos, Cristo ha demostrado que tiene todo el poder y toda la potestad y toda la autoridad porque Él ha resucitado de los muertos. Porque si Él no ha resucitado de los muertos, vana entonces es la gran comisión. Y vana también es entonces que nosotros estemos reunidos aquí y no vale nada de la pena todo lo que estamos haciendo para la plantación. Si Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, tú y yo somos los más locos y los más tontos de este mundo. Porque si Cristo no ha resucitado, no tiene sentido todo el cristianismo que tú y yo practicamos. Pero Mateo 28, del 16 al 20, está después de la gran historia en el que Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte y es Rey y Señor sobre la muerte. Y ahora dice la gran comisión. Y algunos con dudas escuchan los siguientes versículos. Ahora, ¿cómo afirmamos nuestro corazón dudoso? ¿Cómo afirmamos nuestro corazón dudoso? Ahora, es normal y natural tener dudas. Es normal y natural tener dudas. Es parte de nosotros el no poder ver el futuro, el no poder tener toda certeza. Pero te voy a decir cómo podemos el día de hoy afirmar nuestro corazón. Y la primera es, ve a Jesús, quien afirma tener toda la autoridad. Ve a Jesús, quien afirma tener toda
la autoridad. Fíjate lo que dice el versículo 18. Y me encantan las primeras 4 palabras. Y dice, y Jesús se acercó. Y Jesús se acercó. Yo me imagino que los que estaban dudosos, ¿dónde estaban? Mero atrás. Como que de lejecitos, ¿no? Como Pedro ha ido siguiendo a Cristo mientras le estaban casi por matar. Y desde atrás. Que nadie los viera, ¿verdad? Porque ¿será o no será? ¿Será el mismo Cristo que me ha predicado y me ha compartido todas estas cosas? Y está desde lejos. Pero Jesús se acerca también a los dudosos. Porque está por enviarlos a una gran comisión. Y les da palabras certeras para su corazón dudoso, para su corazón temeroso. Porque los conoce y ha pasado tiempo con ellos y sabe de qué pata cojean. Los conoce tan bien y les dice lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada y me ha sido entregada tanto en el cielo como en la tierra. Y vemos que la autoridad de Jesús es legal. Fíjate lo que dice Colosenses 2, 13 al 15. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Fíjate lo que hace Cristo cuando él muere en la cruz y resucita al tercer día por nuestros pecados. Versículo 14. Eso es lo que hace él legalmente por ti y por mí, y por lo tanto tiene una autoridad legal. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Querido hermano, tú tenías una carta, una acta de todo lo que había en contra tuya por tu pecado. Y eso es lo que hace Cristo, él la anula. Y esto nos era contrario, quitándola de en medio. ¿Y dónde la clavó? Y él la clava en la cruz. Porque Cristo hace, no solamente dice, sí, los perdono y está bien. No, él va y entrega su vida. Y hace algo justo, algo legalmente aceptable. Y por lo tanto él tiene toda la autoridad legal. Y la clava en la cruz. Y despoja a los principados y a las potestades. Y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo tiene toda la autoridad legal y ahora él puede proclamar y decirle aún a aquellos que dudaban, aún a aquellos que tenían miedo, y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, no solamente es una autoridad legal, Jesús está diciendo y afirmando que él tiene todo el poder. Cristo, hermanos, tiene todo el poder y por eso nuestro corazón dudoso puede acudir a él. Podemos acudir a él porque él tiene todo el poder. Yo no sé si te has puesto en algunas situaciones en las cuales tú te has visto algo débil. Y yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo veía a mi papá lo veía tan grande como Goliat. Yo veía esos brazos fuertes de papá. Yo decía, si yo corro a él, si yo estoy con él, todo está bien. No me falta nada. Él me provee de todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Sabía de todo. Me ganaba en ajedrez, me ganaba en el fútbol, me ganaba todo. Él sabía todo. Para mí era casi un todopoderoso. Y yo podía acudir a él. Y Jesús sabe eso y nos dice, toda potestad. Yo tengo todo el poder. Todo el poder. Fíjate lo que dice Filipenses. Ahora, quien me conoce y quien ha estado varios años conmigo sabe que Filipenses 2, 8 al 11, aparte de Romanos 5, 1, es mi versículo favorito. Y aparte del Salmo 46. Antes no podría saber todos esos, ¿verdad? Ok, Salmo 46, Romanos 5, 1 y Filipenses 2, 8 al 11 son mis versículos favoritos. Porque mira la preciosura y la gema y el diamante que es Filipenses 2, 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Este es nuestro Cristo hermoso. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte y una muerte de cruz.
Fíjate lo que hace Dios Padre, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Exalta a Cristo hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. La autoridad de Jesús es con todo el poder, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tiene toda la potestad, toda la autoridad, todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora, no solamente tiene la autoridad legal y no solamente tiene todo el poder, sino también Cristo aquí está afirmando que la autoridad de Jesús es sinónimo de divinidad. Y estos capítulos, estos versículos nos recuerda algo allá en el Antiguo Testamento, algo que Dios Padre se le decía de Él mismo. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 al 12. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están, ¿dónde? En los cielos y ¿dónde más? Y en la tierra son tuyas. ¿Qué está diciendo Cristo? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Cristo se está haciendo igual a Jehová, a lo que Jehová le ha dado a él. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y eso es Cristo Jesús. Eso es Cristo Jesús. Y Él está diciendo, yo así como el Padre me ha entregado todo el poder y tengo toda la autoridad, igual que el Padre, porque el Padre y el Hijo uno son. Qué hermoso, ¿no? Saber que Jesús tiene toda la autoridad legal, tiene todo el poder, que Él tiene el sinónimo de divinidad, que Él es Dios igual con Dios Padre, y que la autoridad de Jesús también está en el cielo, tanto en el cielo con los ángeles y sobre todos los huestes celestiales, y también la encontramos aquí en la tierra. A veces es muy fácil decir, sí, en el cielo, pues Él está sentado en el trono, Él está gobernando y está sobre todos los ángeles, sobre todas las potestades, sí, está sobre Satanás y sus demonios. Claro que sí, Cristo es todopoderoso, pero nos cuesta creer que Cristo tiene toda la autoridad en la tierra. ¿No es cierto? Nos cuesta creer que Cristo tiene toda la autoridad en la tierra. Revisa tu historial cuando estaban los candidatos presidenciales. ¿Y qué decías? Es que si gana fulano o gana sutano, esto se va a acabar. Y vamos a estar en tanto revoltijo. ¿Y será Dios autoridad? Aún en medio de quien gane en las elecciones de nuestro país, de nuestro estado o de nuestro municipio. ¿O qué tal un cambio de jefe en nuestro trabajo? ¿O qué pasa cuando llega un nuevo maestro a la escuela, un nuevo director y tiene nuevas reglas, nuevas formas de hacer las cosas? ¿Tendrá Jesús toda la autoridad aún a través de mi esposo o de mi esposa? ¿O se le habrá escapado algo? Jesús tiene toda la autoridad tanto en el cielo como también en la tierra. Juan Calvino dice lo siguiente de este texto, dice, los apóstoles nunca habrían tenido suficiente confianza para emprender una tarea tan ardua si no hubieran sabido que su protector está sentado en los cielos y que le ha sido dada la más alta autoridad, pues sin tal respaldo les habría sido imposible avanzar. En la plantación vamos a estar viendo hechos
en los hechos de los apóstoles, algunos dicen. Pero eso ha sido los hechos de Cristo. Y Cristo está actuando en la iglesia. Y ahora vamos a ver a un Pedro predicando a miles de personas. Aquel que hace 50, 60 días estaba negando a Cristo y estaba cantando un gallo y sacaba espadas, y ahora él andaba predicando y compartiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús, en medio de sus dudas, en medio de sus temores y en medio de sus preguntas, como es normal que tengamos dudas, que tengamos preguntas, Jesús le dice, con toda la autoridad, porque con amor y paciencia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, ¿cómo afirmamos nuestro corazón dudoso? Uno es, ve a Jesús, quien afirma tener toda la autoridad. Pero antes de ver el número 2, quiero compartirte la historia de unos misioneros que estaban en Myanmar o Birmania. No sé cuántos de ustedes han escuchado a ellos, pero ellos son, es que no recuerdo cómo se llama ella, pero creo que es Ann. Pero ellos son misioneros en Birmania o Myanmar, y son los Hudson, y ellos son misioneros en los 1800. Ahora, él le dice y esto me hizo con mucha ternura, y él le dice al papá de ella, y le dice lo siguiente, hermanos, me quiero casar con su hija, me quiero casar con su hija. Y le escribe una carta al padre y le dice, ahora debo preguntar si pueden consentir en separarse de su hija. Si pueden consentir en su partida a una tierra pagana y en su sujeción a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera. Si pueden consentir en su exposición a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima del sur de la India, a toda clase de necesidad y aflicción, a la degradación, el insulto y la persecución. Y quizá una muerte violenta. Y quizá una muerte violenta. Estas personas se enfrentaron a enfermedad, pobreza. Él vio la muerte de su esposa y de 3 de sus hijos en el campo misionero. Y por 6 años, escucha esto, por 6 años nunca tuvo un solo creyente. Por 6 años. ¿Qué dirías tú cuando 6 años han pasado y no tienes fruto? Al mes, ¿verdad? Cuando Benjamín no ha aprendido a ir al baño. Yo digo, ¿este hombre irá a aprender al baño o no? ¿Qué dirías tú? Por 6 años y ningún fruto obtienes de lo que estás haciendo día tras día y noche tras noche. Él cavó su propia tumba y se sentaba al lado porque él pensaba que pronto iba a morir. Y no tenía nadie en quien más hiciera esto. Meses en la cárcel. Pero el Señor tuvo misericordia de él y mostró su poder y autoridad, no solo en el cielo, pero también en Birmania. Y hubo 100,000 bautizados y cientos de iglesias que nacieron en ese país, para la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Y porque escuchó de la gran comisión y aceptó la autoridad de Jesús y también obedeció a la autoridad de Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo ir? ¿Cómo afirmar nuestro corazón dudoso? Ve a Jesús, quien te manda a ir y a ser discípulos. Ve a Jesús, quien nos envía, quien nos dice ir y hacer discípulos. Ahora, leamos el versículo 19. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos conocemos estos versículos. No hay nada nuevo, muchas veces no lo sabemos de memoria. Desde chiquitos los hemos escuchado en la escuela dominical, los hemos pintado, hemos escuchado las historias de los misioneros una y otra vez. Pero ¿te has apropiado de estos versículos donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones? Nos hemos apropiado de esos textos y lo hemos obedecido. Ahora, porque a veces tenemos un concepto erróneo de qué significa, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que tenemos de concepto, hermanos. Yo llego a una casa. Sí, buenas tardes. Oiga, vengo a compartirles acerca de Jesús. Ok. Está bien. Y como son aquí en México muy amables la gente, muchas o la mayoría de las situaciones te aceptan. Te ven que andas todo sudoroso, ¿verdad? Y con una botellita de agua y cansado. Y dices, ok, dígame. Y le dices, vengo a compartirte acerca de Jesús. Muy bien, dime. Y le entregas un folletito, ¿verdad? Y te vas. Échale muchas ganas, ¿eh? Hermanos, yo ya fui y ya cumplí con el mandato de por tanto ir. ¿Sí? Parte del mandamiento. ¿Pero qué dice el mandamiento? Por tanto, ir y ¿qué más? Y haced discípulos. La iglesia está haciendo un terrible, no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia mundial, internacional. Estamos haciendo un terrible trabajo en cuanto a cumplir todo el mandamiento. Todo el mandamiento. Sí, porque no es parte de. Y no solamente decirle a las personas, y Cristo te ama, sí, necesitas ser salvo porque tú eres pecador. Necesitas a Cristo Jesús. Es parte del mensaje que yo tengo que dar. Pero la otra parte del mensaje es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿qué significa hacer discípulos? ¿Qué significa hacer discípulos? Creo que el ir lo entendemos bastante bien. Ve y busca a las personas de todas partes. Ve y busca a las personas a tu alrededor, en tu comunidad. Ve y háblales acerca de Jesús. Proclama su evangelio. Por ahí debemos de empezar. No proclamamos el decir y invitarlos a una iglesia. No proclamamos e invitarlos a decir, escucha a tal pastor, escucha las predicaciones, escucha mi testimonio, porque muchas veces compartimos eso. No, proclama su evangelio. Tenemos que proclamar lo que acababa de suceder en Mateo, lo que los discípulos acababan de ver y que estaban temerosos y que estaban dudosos. Y ellos habían visto cómo habían matado al Mesías, cómo aquel que ahora dice que tiene toda autoridad y todo poder había sido muerto. Y él había entregado su vida en rescate por su iglesia y ha resucitado. Ha resucitado y escuchan la historia de las mujeres, cómo este ángel se las aparece y cómo Cristo mismo se las aparece y ahora ha resucitado. Tenemos que proclamar ese evangelio, que Cristo murió, como 1 Corintios lo dice, capítulo 15, que Cristo murió y resucitó al tercer día por nuestros pecados. Ahora, no solamente debemos de proclamar su evangelio, pero también debemos de enseñar su doctrina. Fíjate lo que dice un poquito más adelante, versículo 20, enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. Debemos de proclamar y enseñar su doctrina, enseñar a otros a obedecer sus mandamientos y enseñar a priorizar a Jesús sobre todas las cosas. Debemos de enseñar quién es Jesús. Debemos de enseñar su doctrina. Debemos de enseñar a otros qué dice su palabra. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? ¿Cómo vivimos el hacer una familia, el tener una familia? ¿Cómo vivimos en el trabajo? ¿Qué hacemos y qué decimos? ¿Qué hacemos frente a las dudas y el temor? ¿Qué hacemos cuando las cosas no van bien? ¿Qué hacemos cuando las cosas van súper bien? Hermanos, tenemos un mandato, el tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y Cristo lo había hecho.
Cristo lo había hecho por ¿cuántos años? 3 años. 3 arduos años de estar los discípulos con Cristo Jesús. ¿Qué hacían los discípulos? ¿A dónde Él iba? ¿Qué sucedía? Ellos iban, ¿verdad? Lo que Él comía, ellos comían. Ellos vieron de primera mano lo que estaba sucediendo con los enfermos. Ellos vieron de primera mano cómo Él decía a los fariseos que ellos eran unos hipócritas y sepulcros blanqueados. Ellos mismos vieron cuando Él proclamó y decía lo que el Antiguo Testamento decía sobre Él en la sinagoga. Los discípulos veían la autoridad de Jesús y vieron como en una barca, en medio de la tempestad, Él calmó la tempestad y había sido Rey y Señor aún sobre la naturaleza. Eso significa hacer discípulos. Ahora, ¿qué requiere ir y hacer discípulos? ¿Qué requiere ir y hacer discípulos? Requiere tiempo. Requiere tiempo. Y es lo que menos tenemos en esta ciudad, ¿verdad? Lo que menos tenemos en esta ciudad es tiempo. Todos tenemos 24 horas, pero se nos va. ¿Y qué se nos va, hermanos? Ahora, tú lo puedes ver en el día al día de mucha gente, ¿no? Pero ahorita que veníamos de casa a la iglesia, yo veía aproximadamente unos 100 hombres. 100 hombres jugando detrás de un balón. 100 hombres. Estábamos pateando un balón en domingo en la mañana en pleno solazo. A veces se nos van los tiempos así, en estar jugando en la vida. Ahora, no estoy criticando a aquellos que juegan fútbol. Qué bueno que juegues fútbol. Síganle, ¿verdad, Asa? Pero no es malo, ¿sí? Pero si tu tiempo se te está yendo en jugar, hombres, en hacer cosas que no valen la pena y no están contribuyendo a este gran mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, necesitamos invertir tiempo. Hermanos, esto requiere esfuerzo. Esto requiere esfuerzo, tanto tiempo como mucho esfuerzo. Porque aun cuando estamos cansados y llega la persona a nuestra casa después de un largo día y una jornada laboriosa y nadie sabe todo lo que pasaste y sufriste y lo que levantaste y todas las llamadas que hiciste y todo lo que hiciste durante la semana y todo lo que hiciste durante ese día. Y llega a esta persona al cual tú le vas a compartir la Biblia y tú estás todo sudado de todo el santo día, ¿verdad? Se sientan y empiezan a abrir la Biblia y comen juntos, y etcétera, etcétera. Se requiere esfuerzo. Se requiere abrir los ojos cuando están por cerrar. Se requiere tiempo. Y se requiere también dinero. Se requiere dinero. Porque a veces los tenemos que invitar a un café. Porque a veces los tenemos que invitar a la casa. Porque a veces, no sé, le tienes que comprar un libro. A veces lo tienes que invitar a una conferencia. Requiere esfuerzo, requiere tiempo y requiere dinero. Hermanos, el ir y hacer discípulos es que otros puedan ver tu vida tal cual como es, en tu casa, en el carro, contigo, requiere tiempo de que estén contigo y que vean cómo haces tus devocionales, cómo haces los devocionales con tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo tu esposa te trata a ti, cómo tratas a tus hijos, qué haces. Y sabes, no queremos abrir las puertas de nuestra casa a otros, porque estamos muy cómodos, porque no queremos compartir el tiempo, no queremos compartir el esfuerzo, y no queremos compartir nuestro dinero. Porque es muy fácil ir y tocar con un desconocido y decirle, Cristo te ama, Cristo murió por tus pecados. Le doy un folletito, si no lo lee no es mi responsabilidad. Allá él, que le eche ganas. Para eso le enseñaron a leer en la escuela. Porque es pesado el ir y hacer discípulos. Yo invito a los hombres, yo invito a las mujeres. Hermanos, aquí en la iglesia hay muchos
a los cuales tú puedes hacer discípulos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo con nuestras hijas y nuestros hijos? ¿Están siendo discipulados? ¿Conocen de Jesús? ¿Saben de esto? Necesitamos ir y hacer discípulos. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, perdón, antes de eso, vivir como un discípulo de Jesús, ¿no? Esto es vivir como un discípulo de Jesús. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Pues vamos a todo el mundo. Vamos a todo el mundo. Ahora, tanto a los de difícil acceso como a los de fácil acceso. A los que estamos aquí en Monterrey, pues aquí en Monterrey. Ahora, si quieren salir fuera de Monterrey y han tenido un llamado, fuera de Monterrey. Pero vamos a todo el mundo. Eso incluye Juárez, Guadalupe, Cadereyta, Escobedo. También los de San Pedro, hermanos. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a plantar una iglesia en San Pedro? ¿Ah? ¿Cuándo? Santa Catarina. Todos lados. Necesitamos ir a todo el mundo. Si nuestro mundo es Monterrey, ve a todas partes. Si tu mundo es Nuevo León, ve y alcanza a los perdidos. Allá en ¿cómo se llama? Doctor Arroyo, ¿verdad? Allá tenemos unos hermanos que podemos llegar a su casa y ir a compartir y hacer discípulos. ¿Va a costar? Sí, 5 horas ir. Y estar ahí con las personas y compartirles, etcétera, etcétera. Y tal vez después enviar a otros. Cuesta. Es difícil. Por eso a veces dudamos. ¿No es cierto? Cuando escuchamos este mandamiento, sí, es muy bonito. Yo voy por todas partes, no me conocen, pero la invitación es que a que te conozcan y vean cómo hacemos discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esta es una iniciación en la vida del creyente. Donde estamos mostrando a otros que somos muertos a nuestra carne, a nuestro pasado, y ahora hemos sido resucitados con Cristo y hemos traído vida para andar en nuestra vida nueva. ¿Ok? Y esto no es en nuestro nombre, en el nombre de alguna iglesia, en nombre de los bautistas, en nombre de los pastores. Esto solamente es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, también a los más necesitados y a los que no han escuchado nunca. Si tú no sabes qué es eso es un mapa, ¿ok? Y ese mapa está China, está la India, está Medio Oriente, está la parte norte de África. Esa área del mundo se llama la ventana 1040. La ventana 1040. La mitad de la población del mundo, ¿sabes? Ahí vive. La mitad de la población del mundo ahí vive. 3.31 billones de personas no alcanzadas. 3.31 billones de personas no alcanzadas. Ahora, seguramente aquí los misioneros tenían más información acerca de todo eso. Yo no soy un especialista en eso, pero hay muchos grupos no alcanzados y las mayores religiones del mundo están allí. Religiones como el budismo, el hinduismo y el islam, donde hay miles y miles de dioses. Bueno, el islam solamente tiene uno, pero los demás tienen más dioses. ¿Qué estamos haciendo tú y yo por la ventana 1040, donde muchos no han escuchado de la palabra de Dios? Estamos diciéndole a nuestros hijos, como estos misioneros. Imagínate, yo no sé qué haría, ¿verdad? Si llega este misionero y me dice a mí, dentro de como 40 años, ¿verdad, Sofía? Llega con una carta y me dice, ¿acepta usted que fulanita, o cualquiera de las hijas, ¿verdad? Me la lleve para ir a sufrir, para ir a ser maltratada, para tal vez que muera allá, para que usted nunca vea a sus nietos?
Estamos enseñando eso a nuestros hijos. O estamos diciéndole, haz una carrera, haz una ingeniería, vive la buena vida. Piérdete aquí en Monterrey. Aquí hay mucho que hacer. Construye una casa. Haz una bonita familia. Porque ese es el sueño regio. ¿No es cierto? Ese es el sueño regio. Hermanos, necesitamos gastarnos y gastarnos por Jesús e implantar la semilla en nuestros hijos de que está bien. Puede ser doctor, puede ser ingeniero, gloria a Dios por eso, pero que comparta y que vaya a donde vaya, pero a compartir la palabra de Dios. Charles Spurgeon dice lo siguiente: no estamos exentos hoy del servicio de los primeros seguidores del Cordero. La Iglesia Bautista de la Gracia no está exenta del mandamiento. Nuestras órdenes de marcha son las mismas que las de estas personas. Y nuestro capitán requiere de nosotros una obediencia tan pronta y tan perfecta como la que exigió de ellos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos comprometiendo o estamos viviendo la vida plácida, la vida agradable? ¿Cómo afirmar mi corazón dudoso? Ve a Jesús, quien te conforta asegurando estar siempre contigo. Tal vez tu hermano dirás, oh, yo quiero hacer eso, pero tengo miedo. O yo quiero ir a compartir a otros. Tal vez tú joven. Oye, me encantaría que un misionero venga con mi papi y le diga, papá, que le diga, suegro, me la voy a llevar. Donde tal vez nunca jamás la va a volver a ver. Donde va a ir a aprender otro idioma difícil. Donde le van a decir de cosas. Donde no va a tener todas las comodidades que usted le ha ofrecido. Jovencita, si tú piensas así, dices, pero tengo miedo, tengo temor, tengo dudas. Ve a Jesús, quien te conforta asegurando estar siempre contigo. Ahora, el plantar una iglesia no es como que lo más fácil del mundo. Han sido días arduos de trabajo, de oración, de ayuno, de desvelos, de tiempo. Y mis hermanos que van a la plantación han estado por casi 10 domingos aquí hasta las 4 o 5 de la tarde, dando de su tiempo para estar aquí con nosotros. Pero a veces tenemos dudas, a veces tenemos temor. Jesús no está enviando a los más valientes. No vamos los más valientes a la plantación, pero tampoco se quedan los más valientes en la gracia. Nos quedamos gente común y corriente y vamos gente común y corriente. Y Él sabe y conoce nuestros corazones. Por eso nos dice lo siguiente, versículo 20, al final. Y aquí yo estoy con ¿quién? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo Jesús está contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hoy está contigo, mañana está contigo. Hermanos, el próximo domingo Cristo va a estar con ustedes aquí. Y Cristo va a estar con nosotros allá en la plantación. Y día tras día, Cristo está conmigo. ¿Para qué? Para que yo cumpla con el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento. Jesús siempre va a estar contigo. Pero Cristo conoce la historia de nosotros. Fíjate lo que dice Mateo 14, 24 al 33. Mateo 14, 24 al 33. Y esta es la historia de Pedro. Me encanta Pedro. Sí, yo creo que seríamos buenos amigos si fuéramos discípulos. No sé si me relacionaría tanto con Juan, ¿verdad? Pero Pedro sí. Me reiría con Pedro, haría bromas de Pedro, todo con Pedro, ¿verdad? Voy con Pedro. Pablo yo creo que no seríamos tan buenos amigos, pero Pedro sí. Pedro se veía que era divertido, hacía cosas, tenía tantas ocurrencias.
Y fíjate lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 22. Y es donde vuelve a expresarse la misma palabra de duda, que en el griego es distazo. Pero no voy a hablar de griego porque aquí tenemos un supermaestro de griego y no sabía que iba a venir, pero no voy a decir nada, ¿ok? Prometo. Pero capítulo 14, 24 al 33, y fíjate lo que dice. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero esta no es la palabra todavía. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. ¿Qué les dice? No temáis, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, fíjate la condición de Pedro, si tú eres, claro que voy, yo voy. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo voy contigo. A mí me hubiera gustado estar en la barca y decir, que se ahogue, que se ahogue. Este ocurrente, ¿qué se le ocurren estas cosas? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo y anda caminando ahí y tiene miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Y aquí viene la misma palabra. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, hermanos, tal vez el día de hoy vamos con mucho entusiasmo, vamos con mucho ánimo, pero tal vez cuando estemos el próximo domingo o dentro de un año, cuando las cosas se pongan turbas, cuando sean complicadas, cuando las cosas no estén tan bien o que vayan súper bien, yo no sé qué vaya a pasar porque yo no puedo ver el futuro, pero cuando veamos la tormenta, sigamos viendo al Señor. Sigamos viendo al Señor. Y aun con nuestra poca fe, no dudes. No dudes, porque recuerda quién es el Señor y quién nos ha dicho que Él tiene toda la autoridad, que tiene toda la potestad, y por eso estamos yendo a hacer discípulos. Por eso estamos yendo a ser discípulos. No porque fue una idea de Mateo, no porque fue una idea de Daniel, y no porque fue una idea mía, o porque haya sido una buena idea. Es la primera vez que plantamos una iglesia aquí en La Gracia. No sé si va a ser la última, ¿verdad?, con esta experiencia, pero no creo. Queremos más iglesias. Queremos compartir el evangelio. Y las cosas no se han hecho de la mejor manera porque estamos aprendiendo. Estamos intentando hacer las cosas mejor en toda la cuestión de la logística. Pero el punto principal es ir y hacer discípulos porque queremos obedecer el mandamiento. Y la iglesia es como se comparte el evangelio. Y ahí en la iglesia es como se hacen los discípulos. En la iglesia se hacen los discípulos. Por eso animamos tanto a nuestros hermanos misioneros que cuando lleguen vayan a una iglesia y establezcan una iglesia y se centren en una iglesia y que tengan comunión en una iglesia, porque de ahí se pueden hacer los discípulos. Y está en eso, mi hermano, ¿verdad? Queremos eso para los misioneros, tanto para los misioneros como para los que nos quedamos aquí. Al final, fíjate cómo terminan ellos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, yo no sé si es una chiripada o qué pasó, pero Mateo está escribiendo esto en medio de su evangelio y luego después lo pone al final de su evangelio, algo similar. Y dicen, verdaderamente eres hijo de Dios, y le adoran. Igual como está en Mateo capítulo 28, están adorando a este hombre que dice ser hijo de Dios y es hijo de Dios. Hermanos, vamos
y obedecemos sus mandamientos por quien es Él. ¿Cómo afirmar mi corazón dudoso? Ve a Jesús, quien afirma tener toda autoridad. Ve a Jesús, quien te manda a ir y a ser discípulos. Ve a Jesús, quien te conforta, asegurando estar siempre contigo. Jesús tiene toda potestad y es por eso que podemos tener seguridad. Es por eso que podemos ir a ser discípulos. Es por eso que podemos hacer la plantación. Es por eso que hoy, con sentimientos encontrados, este día es como agridulce, porque a muchos de ustedes ya no los voy a volver a ver. Bueno, sí voy a volver a ver, ¿verdad? Si me invitan a una carne asada, ahí voy a estar. Y si me invitan a tomar frijoles con tostadas, también, hermanos, lo que sea, pero invítenme, ¿ok? Ahí vamos a estar, pero no nos vamos a ver todos los domingos. No va a ser igual, va a ser diferente, los vamos a extrañar, pero también quiero ir y hacer discípulos a donde Dios nos vaya a enviar, porque ahorita donde vamos a estar por 6 meses y después de ahí no sabemos. Dios sabe, Dios ya tiene ese lugar, pero estamos orando y pensando cómo Dios nos va a guiar después de esos 6 meses. Y estoy emocionado por los nuevos discípulos que van a llegar. Hermanos, necesitamos nuevos discípulos. Nuevos discípulos. Está bien que lleguen personas de otras iglesias. Eso no es problema. Pero ¿cuándo fue la última vez que se convirtió alguien aquí en la gracia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eso nos debería dar vergüenza. Nos debería dar vergüenza. Porque está bien que lleguen otros de otras iglesias, está bien, porque también tenemos que ir a ser discípulos, pero queremos nuevos discípulos. Gente que ahorita está jugando ya el fútbol, gente que ahorita está dormida, gente que ahorita está trabajando tal vez y no ven la importancia de Cristo Jesús. Necesitamos ir y alcanzar a los perdidos. Esa es la gran comisión. Y hacer discípulos. ¿Reconoces tú la autoridad de Jesús? ¿Reconoces la autoridad de Jesús? Tal vez hoy, el día de hoy te acercas con temor, ¿sí? Pero acércate y convierte ese temor pensando en quién es Él y ahora puedes adorar por quién es Jesús. Estamos obedeciendo al mandamiento de ir y hacer discípulos. Necesitamos ir, no solamente ir a las casas e ir a tocar, está bien, pero necesitamos traerlos a nuestras vidas. Los pastores necesitamos oler a ovejas. Nosotros debemos estar involucrados en las vidas de las personas para que conozcan de Cristo Jesús. Estamos siendo confortados porque Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús tiene toda potestad. Ve y haz discípulos. Oramos. Dios, muchas veces no hemos hecho el mejor trabajo de ir y hacer discípulos. Porque tenemos dudas, porque tenemos temor, porque no sabemos cómo hacerlo. Pero Señor, queremos ir y hacer discípulos, porque tú lo mandas. Tú confrontas nuestro corazón y haces que veamos nuestras dudas, nuestro temor. Pero vemos a Cristo, quien tiene toda la autoridad, quien tiene toda la potestad, quien tiene todo poder, y ante Él debemos adorar. Señor, permítenos, y gracias por el privilegio de ir y hacer discípulos. Gracias. Permítenos cumplir el mandamiento, obedecer el mandamiento. Y gracias, Padre, porque nos confortas nuestro corazón, porque es un bálsamo saber que no estamos solos en esta encomienda, porque muchas veces se siente así. Pero no queremos basarnos en nuestros sentimientos,
en lo que pasamos al día, sino creemos que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Dios, en medio de tal vez las dudas de qué pasará, cómo será, qué haremos, podemos estar seguros y certeros que tu palabra es verdad, que tú cumples lo que prometes, que tu iglesia será fuerte porque confiamos en Cristo Jesús y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En eso podemos descansar. Permítenos ser fieles a tu palabra. Permítenos ser íntegros. Permítenos pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón. Permítenos decir verdad cuando tenemos que decir verdad unos a otros. Bendice tu iglesia. Por Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Veamos a Jesús.